7:54 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Este jueves vamos a brindarles una actualización de lo que es noticia en los diferentes portales. Comenzamos con esta noticia que tiene que ver con los migrantes. La ONU reportó más de 100,1 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo. Vamos a profundizar en este tema. Este miércoles... Sí, rectifico, son 7,1 millones. Dice en la noticia que este miércoles la ONU reportó que ya son más de 7,1 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo. Así lo dieron a conocer a través de su plataforma de coordinación interagencial. En su más reciente actualización del mes de septiembre, la organización indicó que específicamente 5.966.556 venezolanos ya se encuentran en varios países de Latinoamérica y además del Caribe. Estos datos significarían un aumento significativo, valga la redundancia, en el número de personas que han sido refugiadas y de los migrantes que han salido de Venezuela, sobre todo en el tránsito por tierra hacia la zona norte en Centroamérica para llegar finalmente al destino final, Estados Unidos. Esto último principalmente por los nuevos requerimientos de visas y de cierres fronterizos que han implementado en algunas fronteras, lo que ha provocado un incremento del paso por vías irregulares, en donde las personas quedan expuestas a peligros de todo tipo, físico, explotación y abuso. Por otro lado, este informe de la ONU también destacó que Colombia es el país que lidera la lista de las naciones con más venezolanos, con un total específicamente de 2,48 millones de migrantes. Luego le sigue Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Por su parte, Argentina también ha recibido un número importante de migrantes venezolanos, 171.000, mientras que Uruguay alberga a 22.000 y Bolivia a 13.800. En cuanto a Centroamérica, Panamá es la nación con más connacionales, sumando un total de 144.500. También le sigue México. Dicen que Venezuela solo es superada por Ucrania como la mayor crisis de refugiados en todo el mundo. Pues debido a la guerra con Rusia, alrededor de 7,6 millones de ucranianos se han visto obligados a huir de su país. Seguimos haciendo una revisión. A partir de hoy, Estados Unidos rechazará a venezolanos que inmigren ilegalmente a este país. Los venezolanos que busquen ingresar ilegalmente a los Estados Unidos serán devueltos a México. El Departamento de Seguridad tiene nuevas leyes para su ingreso. Nueva York será o es la tercera ciudad en este momento con más venezolanos en todo el país. Está atenta a estos cambios. El Departamento de Seguridad Nacional también anunció en la tarde cambios en la política de inmigración para los venezolanos y que a partir de hoy aquellos que traten de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos serán rechazados. Estas son las noticias que podemos ver a esta hora en los diferentes portales de internet. Y bueno, a esta hora le damos la bienvenida como todos los jueves a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga los temas que son noticia bajo su perspectiva periodística. Hola Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días Marjorie, como siempre un placer estar aquí. Yo creo que vamos a hacerlo un poco distinto, más allá de comentar las informaciones, repetir paso a paso todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ingreso de venezolanos a Estados Unidos. Yo creo que va a ser información fundamental para todos nosotros que justamente queremos una migración ordenada. Gaby, según tus fuentes, tu experiencia, el trabajo que vienes realizando como periodista, ¿se esperaba esta noticia? El gobierno de Biden ha sido criticado por su política migratoria, por la entrada desproporcionada de migrantes, principalmente venezolanos. ¿Es esta noticia vista como un logro? Yo creo que sí es para los venezolanos nunca es suficiente, porque cuando hablamos de 24.000 visas o posibilidades de poder trabajar legalmente en Estados Unidos versus cifras que, por ejemplo, alcanzan 150.000 en un año, un aumento de 293% de un año a otro de esos migrantes, tú dices, wow, no es suficiente, no son tantos. Sin embargo, yo creo que es absolutamente necesario. Yo creo que tampoco se esperaba
Veíamos hace apenas un mes esas declaraciones que daba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegurando que no podía regresar a venezolanos o a nicaragüenses a sus países porque precisamente enfrentaban dictaduras. Sin embargo, esto se ha ido de las manos y todas las naciones tienen que hacer este tipo de procesos de manera organizada. Así que yo sí creo que es un logro importante, le da de alguna manera un piso jurídico a las personas que van a ingresar acá. Sabemos que hay mucha desesperación, mucha necesidad, pero toda esta información de que sentían que la frontera estaba abierta, estaba poniendo en peligro a miles de familias, a miles de niños que cruzaban por el Darién, que morían en esa selva entre Panamá y Colombia, que cruzaban por México y que eran víctimas de bandas criminales que trafican con personas. Hay muchas personas que dicen, no es sencillo, llegas a Estados Unidos, no es sencillo y no es seguro. Y obviamente se tienen que tomar medidas de este tipo que a pesar que son dolorosas, que a simple vista los venezolanos van a decir, wow, sí, ahora intento ingresar, me van a devolver, son necesarias porque la migración tiene que ser de manera ordenada. No sé si por dónde quieres comenzar. Yo Sí, quisiera... vamos a profundizar en este tema porque hay muchísimas preguntas con respecto a esta nueva información, a este alivio migratorio. Por un lado se dice que esta medida acaba con el negocio de los coyotes, pero por el otro existe muchísima desinformación, sobre todo en esa comunidad de inmigrantes que viene de un país al otro pasando fronteras para llegar a Estados Unidos. El gobierno ha anunciado algún tipo de comunicado oficial, algún trabajo conjuntamente con las ONGs que funcionan desde la frontera para brindar la información actualizada, porque esta población que está en tránsito queda en el limbo. Esa población que está en tránsito no va a poder entrar a Estados Unidos y lo tienen que tener muy claro. En el día de ayer, a partir de las 6 de la tarde, Estados Unidos ha sido muy claro en decir que a partir de este instante, o bueno, de esa hora, el día de ayer, todo venezolano que intente ingresar ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos será expulsado inmediatamente. Y lo tienen que tener claro porque las personas que están justamente en tránsito sencillamente no van a tener la posibilidad de entrar como lo están haciendo otras nacionalidades. Eso cambia completamente el juego, porque ¿qué venía pasando? Y se ha reportado en los últimos 2 años y lo hemos reportado aquí a través de BPI TV, que prácticamente la frontera estaba abierta y adicionalmente los venezolanos tenían como una especie, no se puede decir privilegio, porque eso no estaba escrito en ningún lado, pero al tratarse de un país con tantas complicaciones, con una migración masiva y un Estados Unidos que entiende perfectamente por qué los venezolanos estaban huyendo, de alguna manera el tratamiento era un poco más suave que, por ejemplo, con nacionales de países centroamericanos. Estos venezolanos ingresaban, permanecían detenidos 24 horas, 48 horas, una semana, algo pequeño para lo que normalmente es un proceso migratorio de convertirse en ilegal hasta comenzar un proceso para alcanzar algún tipo de papeles en Estados Unidos. Y los venezolanos de alguna manera tenían como esos privilegios, por así decirlo. Ahora se cierra completamente esa línea. Ahora, también hablas de las bandas criminales. Aquí también hay que tomar en cuenta que la frontera lamentablemente no está 100% segura, Marjorie. Y eso también hay que entenderlo. Van a haber coyotes, bandas criminales que le van a decir a los venezolanos, ahora que no te dejan ingresar, yo soy tu solución. Les van a cobrar el doble, van a abusar el doble. Aquí el tema de tráfico humano se pone mucho más severo y mucho más delicado para esos venezolanos. El llamado que por favor hacemos a través de BPI TV, no caigan en estos engaños. Las autoridades en el día de ayer no solamente informaban de que los venezolanos serían expulsados, sino que adicionalmente hablaban de que van a reforzar completamente, conjuntamente con México, todo el tema de la seguridad fronteriza, van a haber más alcabalas y va a haber atención especial para esos venezolanos para expulsarlos inmediatamente y dejarlo claro.
no asuma el riesgo de no importa, yo trato de cruzar y me dejan detenido y me voy a salvar. Yo creo que Estados Unidos va a ser muy radical porque necesita aplicar esta nueva medida y esta nueva política migratoria. Así que por favor no se dejen engañar. Otra cosa importante, las personas que están en tránsito y tienen posibilidades de conseguir ese patrocinador, si han cruzado ilegalmente entre la frontera con Colombia y Panamá, o también a través de México, inmediatamente se hacen no elegibles para el programa. Si están haciendo ese tránsito de manera ilegal, no solamente ya llegar a Estados Unidos, sino cruzar por el Darién hacia Panamá o hacerlo o entrar a México de manera irregular, no solamente por la frontera. Recordemos que los venezolanos necesitamos una visa para ir a México. Sencillamente, tu proceso no es válido. Eso Gaby, hay que tomarlo en cuenta. ¿qué piensas tú que pudo haber motivado esta decisión en este momento en particular? Porque hasta ahora han ingresado 65.000 ucranianos, pero 65.000 inmigrantes han ingresado solamente en el mes de agosto a Estados Unidos, principalmente venezolanos. O sea, ¿por qué no se tomó esta medida antes? ¿Y cómo afecta toda esta migración descontrolada a este país que también está afectado por una crisis producto de la invasión de Rusia a Ucrania, entre otras cosas? Bueno, para lograr una política migratoria hay una cantidad de pasos, de procedimientos que tiene que justamente establecer Estados Unidos. Yo creo que los venezolanos siempre tenemos que estar agradecidos con esta gran nación que le dio acogida a través de un estatus de protección temporal a los venezolanos. Adicionalmente, con la administración de Donald Trump también se hizo otro procedimiento. Creo que hemos perdido la señal, no sé si me siguen. No, yo te escucho. Es que yo me quedé congelada en la pantalla, ok. Bueno, aquí también tenemos problemas de señal, pero te escuchamos, Gaby. El TPS se aprobó para los venezolanos. Anteriormente, la administración de Donald Trump también ofreció otro programa para justamente albergar a esos venezolanos. Es decir, Estados Unidos no ha sido Gaby, ¿saben? vamos a hacer una pausa y ya retomamos la entrevista para escucharte mejor. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ustedes no se aparten. Mucho más de este tema que nos interesa a todos, esta nueva política migratoria del presidente Joe Biden hacia los venezolanos. Ya volvemos. Son las 8:09 de la mañana, estamos compartiendo en vivo. Buenos días por BPI TV. Retomamos esta entrevista que teníamos en el aire con nuestra compañera Gabriela Peroso para hablar acerca de esta medida del gobierno de Joe Biden hacia los inmigrantes venezolanos. Gaby, ahora sí retomamos la señal. Estabas hablando acerca de lo que representa esta política para Estados Unidos y también para nuestra comunidad. Sí, retomando un poco la idea que llevaba en el bloque anterior, hay que decir, tú decías, ¿por qué no se hizo antes? Hay que entender y agradecer a Estados Unidos todo lo que ha hecho por los venezolanos. En primer lugar, nos ha dado un apoyo moral, político y económico para esas ONGs que trabajan en miles de aspectos, en el tema de salud, de alimentos, nos ha apoyado. Adicionalmente, ambas administraciones, tanto la de Donald Trump como la actual de Joe Biden, ofrecieron protección temporal para los venezolanos a través de dos figuras, la más reciente, el TPS, que cubrió a esos venezolanos hasta 2021. A partir de ese momento aumentó exponencialmente esa migración. Hay quienes aseguran que en un 300, un 400% los venezolanos siguieron llegando a este país y ya no contaban con ese estatus de protección temporal que le da una legalidad temporal a los venezolanos. Y obviamente estaban buscando la manera de hacer frente a eso. Escuchábamos al presidente Joe Biden decir que no podía devolver a los venezolanos. Sin embargo, también una de las cosas que creo que motivó se tomara una medida de la manera en la que se tomó es esas informaciones de inteligencia que dieron los propios organismos policiales y de seguridad de Estados Unidos, en donde estaban recibiendo
a un número importante de personas que tenían antecedentes penales. Incluso se llegó a asegurar dentro de los cuerpos de seguridad estadounidenses que estaban enviando criminales desde Venezuela, algunos de ellos que habían sido liberados de las cárceles del país. Obviamente, no existe nación en el mundo que pueda recibir a hombres que infringen la ley de manera abierta y sin poder hacer registro de estas personas. Era una situación que se tenía que detener de alguna manera. Logra entonces así Estados Unidos hacer un acuerdo con México en donde ya a través de ese título 42, que es una medida que fue adoptada para justamente sacar de manera inmediata a los migrantes por el tema de la pandemia, sin embargo, le da la posibilidad a esos agentes a decir, tú no puedes ingresar e inmediatamente sacarlo. Han hablado con México y decirle, los venezolanos se van a quedar en tu territorio, porque ¿qué sucede? A diferencia de otros países, como no existen relaciones diplomáticas entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos, estas personas no pueden ser enviadas a Venezuela. Y se necesitaba otra nación que los mantuviera allí. En principio va a haber obviamente un colapso de venezolanos porque ya veíamos que había un número importante que está transitando por los países de América Latina para llegar entonces a América del Norte. Y esto va a provocar un caos. Cuando se comience a ver que definitivamente los venezolanos no pueden ingresar por esa frontera sur, ese número debería tender a la baja. Ahora, sin embargo, Gaby, ¿esto no traería un colapso para México, por ejemplo? Sé que lo hemos hablado mucho, pero quisiera que compartieras con la audiencia qué significa específicamente esta medida del título 42. Muchas personas señalan que atenta contra los derechos humanos. Quisiera que nos brindaras tu visión. Yo creo que sí va a provocar un colapso para México, pero creo que es un plan estructurado en donde Estados Unidos también le va a dar apoyo a México diciéndole, Estados Unidos, por ejemplo, está otorgando un número, si no me equivoco, de 50,000 visas más para trabajadores agrícolas. Es decir, Estados Unidos y México dijeron, bueno, te doy esto, te apoyo con esto, van a mejorar todo el tema de la asistencia humanitaria en la frontera y la parte de seguridad, y va a haber un colapso temporal en México de esos venezolanos que se van a quedar atrapados, que venían caminando, y ese tema va a quedar allí. Me dijiste otra cosa de México, es que tengo como 30 cosas en la cabeza. No, que nos recuerdes qué significa este título 42 que van a empezar a implementar nuevamente. ¿Qué sucedió? Cuando la pandemia, recordemos que se cerraron tanto el tráfico aéreo, fronterizo de prácticamente todo el mundo. Durante la administración de Donald Trump se creó esta medida para dar expulsión inmediata, expedita a cualquier migrante que tratara de ingresar. Y la razón de esa expulsión expedita o inmediata era justamente por razones de salud. Había una pandemia y si no dejabas que las personas que no estuvieran vacunadas, incluso antes de las vacunas, ingresaran por aire, mucho menos debías hacerlo por la frontera, porque había un riesgo a la salud pública estadounidense. Se implanta ese título 42 en la administración anterior, continúa en la actual administración. La administración de Joe Biden dice, esta medida de verdad que es inhumana, no debería adoptarse, y trata justamente de quitarla. Los tribunales de Estados Unidos han revertido esa medida porque, ¿qué pasa? En la pandemia no llegaron tantos migrantes, pero después de esa pandemia, como se agravaron las economías de todos los países latinoamericanos, el flujo fue masivo. ¿Y qué sucedía? Con un flujo masivo, tú necesitas al menos una herramienta como agente fronterizo para por lo menos hacer de todo ese gran porcentaje expulsiones expeditas de una vez de manera legal dentro de Estados Unidos. Sin el título 42 no hay otra herramienta como esa. Y los tribunales han dicho que si bien la medida podría tener algunas críticas, es absolutamente necesaria, porque como te decía, ninguna nación del mundo puede permitirse recibir a tantas personas. Estamos hablando, Marjorie, de 2.150.000, la cifra oficial desde septiembre del año pasado a septiembre de este año. Esa es la cifra oficial, 2.150.000 personas. Es como un promedio de 160.000 personas mensuales. Creo que son 5 migrantes por minuto. O sea, cuando tú ves esa cifra es una cosa
como si estuvieran caminando en una cola eterna que nunca para. Hay dos preguntas que se me vienen a la mente. ¿Cuál es el costo político para el gobierno de Estados Unidos por esta medida? ¿Y qué le espera a esos migrantes que vienen en tránsito? Sabemos que ya no hay protección, que van a ser devueltos, pero si vivieron una pesadilla para llegar a este punto, ¿tienen que regresarse en su trayecto para su país de origen? Bueno, los costos que asumen, por ejemplo, los estados, porque no hay una cifra a nivel federal, recordemos que Estados Unidos está el estado federado, hacia como decir, la parte federal y que cada estado tiene sus propias regulaciones y leyes. Por ejemplo, Nueva York acaba de decretar una emergencia porque recibió a 17,000 migrantes provenientes de Texas. Dicen que han gastado $1,000 millones en esos 17,000. Si lo pones en proporción, imagínate la cifra tan increíble que puede ser. Creo que Texas hablaba de $300,000, no sé si me equivoco, si son mensuales o diarios para poder darle asistencia a todos los migrantes. Es una cifra insólita la que tienen que tener. Dime. Sí. Gaby, y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político es muy compleja la situación, porque ¿qué pasa? Los demócratas dicen que quieren darle cabida a los migrantes porque son útiles para el país, porque los tienen que ayudar. Pero los republicanos dicen, si bien este es un país de migrantes, toda la vida los vamos a apoyar, hagámoslo de manera ordenada. Aquí lo cierto es que ninguno de los dos partidos políticos se ha comprometido no solamente a hacer frente de manera nacional a esta situación migratoria, sino que adicionalmente están en deuda con, y esa cifra ahora se quedó, si te digo vieja es poco, de esos 11 millones de ilegales que durante décadas han hecho vida en el país, en donde nacieron esos dreamers, que son justamente niños que han nacido en Estados Unidos, pero por ser hijos de ilegales no tienen la posibilidad de tener papeles en Estados Unidos. Esa deuda la tienen ambos partidos políticos. ¿Y qué pasa? El tema de la migración lamentablemente se usa como arma política contra uno y contra otro. Cuando vemos el envío de los migrantes, lo ves por un lado y dices, qué inhumano que un gobernador de Florida haya enviado unos migrantes de un lugar a una isla o a casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Por ahí lo dices, oye, de verdad, están jugando con nosotros. Pero por otro lado, cuando empiezas a ver esas cifras profundas de Texas y de Arizona, en donde reciben 160,000 migrantes mensuales, imagínate la cifra, y donde han recibido 2.150.000 en un año, se estima que entre 3 y 4 millones desde que empezó la administración Biden, es decir, 4 millones de personas. La migración de los venezolanos son 6 millones de personas, imagínate el cúmulo de personas. Todos esos dos estados fronterizos han tenido que hacer frente a eso sin tantos recursos federales. Entonces, por los dos lados está fallando y necesitas una política nacional. Por primera vez se está haciendo esa política para los venezolanos. Cuba también recibió un número importante de visas. Estados Unidos lo está atendiendo por país y adicionalmente que Cuba, Nicaragua y Venezuela representan un número importantísimo. Por ejemplo, se hablaba de que solo en el mes de agosto se habían recibido 203,000 personas en la frontera sur, es decir, mucho más de los 260,000 que yo te decía. Y el 28% de esas personas venía de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Se anunció una medida de visas especiales para los cubanos y ahora esta medida especial para los venezolanos, porque necesitan organizarlo. Y adicionalmente con ese tema de que estaban ingresando personas con antecedentes penales al país, se hace una situación muy delicada para la seguridad estadounidense. Gaby, lo cierto es que Estados Unidos también atraviesa su propia crisis en términos económicos y anteriormente decíamos que el fin parece que justifica los medios. Veía una publicación en el medio The New York Times donde decía que Estados Unidos estaba considerando en este momento aliviar las sanciones petroleras a Venezuela para propiciar la exportación de crudo porque es importante, se necesita tras la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Piensas que esto se pueda dar? Yo creo que sí se puede dar definitivamente. Recordemos que los altos funcionarios visitaron en marzo a Venezuela y a partir de ese momento se abrió
un canal de comunicación directa entre esos funcionarios y adicionalmente se otorgó licencias a empresas norteamericanas que tenían sanciones, que tenían prohibido incluso tener relación con el régimen de Nicolás Maduro. La licencia les permitió conversar al respecto. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, Nicolás Maduro no ha cedido ni esto en todos los pedidos, porque no es que te voy a levantar las sanciones porque tú eres lindo. Lo único que se ha dado es el intercambio de prisioneros o de rehenes por narcotraficantes, pero en materia económica no ha sucedido nada. Se dio una licencia para Europa, pero al parecer es para pagar deuda. Venezuela no ha logrado levantar esos barriles de petróleo. Nicolás Maduro prometía 2 millones de barriles cuando terminara el año 2022. Siguen los 700.000 y adicionalmente dependiendo directamente de Irán. Gaby, volviendo al tema de la migración, ¿cuándo se estima que el gobierno de Biden pueda dar nuevos anuncios y qué tan rápido puede ser ese proceso de los permisos de trabajo una vez que los venezolanos lleguen aquí acogidos por ese patrocinante? Yo no creo que se den anuncios adicionales. Estos 24.000, los abogados estiman que son en un año fiscal, o sea, empezaría en octubre o en noviembre. Lo que tenemos es que estar muy pendientes es cómo van a ser esas planillas. Se trata de un proceso online en donde, por ejemplo, el patrocinador se tiene que inscribir en esa página. Eso se va a dar dentro de poco. Al parecer es esa página del UCIS que nosotros conocemos con un /Venezuela. Dicen que está en blanco ahorita, pronto se va a conocer cuánto va a costar el procedimiento, cuánto tiene que ser lo mínimo que ese sponsor, por ejemplo, tenga que ganar. Nos imaginamos que va a tener que presentar sus declaraciones de impuestos, probar que puede justamente dar asistencia financiera a esa persona para que no se convierta en una carga para Estados Unidos. Yo creo que todos los esfuerzos con respecto a los venezolanos se van a centrar ahora en el paso a paso de lo que será ese procedimiento y no deberían anunciarse medidas adicionales. Lo que hay que estar pendiente es si los venezolanos van a seguir insistiendo en ingresar en esta frontera, si van a tratar de cambiarse la identidad, o háganlo por favor, o sea, no lo hagan. Y adicionalmente tengan cuidado porque van a elevar las alertas con respecto a los venezolanos. No se dejen engañar de que venga un coyote que les diga que yo te doy otro ID. No lo hagan porque van a ser víctimas del tráfico humano y les puede costar la vida. Así es, se acabó este negocio para los coyotes. Gaby, tenemos entendido que esta tarde vas a entrevistar a un abogado para seguir profundizando en este tema. Queremos que compartas esa información con la audiencia. Sí, justamente en nuestro programa Perspectivas, como cada jueves, vamos a estar hablando con los expertos legales sobre esas cosas más pequeñas. Por ejemplo, algunas de las preguntas: ¿qué se necesita para que un venezolano sea elegible en este proceso? Que al parecer tenga un partidario, no necesariamente tiene que ser un familiar, eso es algo novedoso. Puede ser alguien, por ejemplo, con una empresa que diga yo voy a sponsorear a esta persona. Adicionalmente, Estados Unidos va a estar pendiente de que no haya una explotación, porque también puede haber explotación laboral. Me empiezo a traer venezolanos y les pago menos. No, esa persona va a ser monitoreada para que también le paguen lo justo al venezolano y no se cometan abusos de ese tipo. Eso es importante. ¿Cómo va a ser el control biométrico? Todo lo que van a pedirle al ciudadano sobre su identidad, no solo el que pide al venezolano, sino el venezolano que ingresa, el tema de las vacunas, quiénes no son elegibles. Cada uno de esos puntos son fundamentales para que los venezolanos lo entendamos y todavía no tenemos la información completa. Esto apenas comienza, hay que estar muy pendientes y seguir entonces cada una de esas regulaciones como lo hicieron en el pasado los venezolanos que se acogieron al TPS. Claro, hay muchas preguntas de los televidentes que nos dicen: ¿llenar la planilla va a ser sencillo? ¿Necesitamos el apoyo de un abogado? Bueno, estás hablando de un proceso un poquitico más complejo porque vas a tener el sponsor. Ese sponsor seguramente necesita entregar unas pruebas y organizarlas. Yo siempre buscaría una asesoría. Y si vas a tener un sponsor, seguramente ese sponsor va a querer estar en línea porque va a ser una inversión en ese venezolano. Y lo ideal siempre es asesorarse con los que saben, porque si se pone con alguien, es lo mismo que los coyotes, pero son coyotes que son gente que te está engañando o que te está diciendo, no, eso es sencillito, tú lo llenas ahí.
háganlo de la manera correcta. Son 24.000 plazas, son muy poquitas, Marjorie. O sea, yo creo que aquí incluso va a haber una competencia de quién lo haga mejor y de manera más rápida. Estábamos hablando de 160.000 versus 24.000, o sea, se cierra muchísimo. Y obviamente no todos los venezolanos son elegibles o tienen la posibilidad de tener un sponsor, pero háganlo de la manera correcta e infórmense a partir de ya y estén pendientes de nuestra programación porque vamos a estar con este tema a partir de este momento tratando de darles toda esa información útil y necesaria para usted. Gaby, gracias. Estaremos muy pendientes para ver tu entrevista hoy en Perspectiva, hablando sobre toda esta información con la visión de un especialista, de un abogado. Gracias, Gaby. Feliz día. Gracias a ti, Marjorie. Un placer. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando el día de hoy sobre esta medida dirigida por el presidente Biden hacia los inmigrantes venezolanos. Hoy todo nuestro programa ha estado orientado en brindarles información. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.